A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Y estamos conectados con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba TV en La Convención. Nuestros hermanos también de Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Se une otra red de radios que transmiten a Pensar Más en este y en otros horarios. En Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, Onda Digital TV, Fuego TV, AM Tagua y nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV y nuestro canal de YouTube es el canal de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 1 de febrero del año 2023, un día como hoy, en 1985, por primera vez pisó suelo peruano nuestro querido y recordado San Juan Pablo II. Lo recordamos siempre con mucho cariño en Radio Santa Rosa. Transmitimos en directo desde el momento que pisó suelo peruano. Muy bien, yendo a lo que ha pasado en las últimas horas, el Congreso por tercera vez suspendió la reunión por falta de consenso. Parece que el Congreso no mira a la calle. Y también el caso de el colega Carlos Cornejo de Canal 7 de TV Perú. Rosa María va a hacer el análisis de estas informaciones y otras más, a quien ya saludamos. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Isabel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes en Lima y en el mundo entero. Comenzamos, como siempre, compartiendo con ustedes información de nuestros auspiciadores. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Y finalmente, Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si no tienes algún inmueble donde quieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o 998-999-201. Muy bien. Perdón, me he olvidado de pedirles a ustedes que también colaboren con nosotros y vayan de frente a las noticias. Por supuesto, ustedes pueden capturar el QR que está en pantalla. Es muy fácil, acercan su teléfono, ahí donde dice fotos, lo acercan, capturan y pueden entrar a las aplicaciones de Yape, de Plin y inmediatamente hacer una donación pequeña, grande. Nosotros estaremos felices de recibir todas las donaciones y también a través del PayPal, si usted es un peruano, como los muchos que nos escuchan en el exterior, que puede hacer una donación a través de su tarjeta de crédito, lo puede hacer de una manera muy segura a través del sistema PayPal, que también está en nuestra página web. Y bueno, días difíciles aún para el Perú. Hoy es miércoles 1 de febrero, se inicia un mes más. Seguimos en la misma legislatura del año pasado, extendida hasta el 10 de febrero. Y ayer, cuando nos despedimos, les dije que a las 11 de la mañana el Congreso iba a comenzar a debatir salidas a la crisis, pero se postergó para la tarde
para las 4 de la tarde, y luego se postergó para hoy a las 11 de la mañana. El cuarto intermedio, más que cuarto, parece casa, ¿no? Caminan y caminan y caminan, no está muy intermedio. Desde el lunes esperamos una respuesta. Ha habido muchísima especulación, varios proyectos que se han ido soltando a los medios de comunicación y hasta ahora, información de la República, Hernando Guerra García está consensuando un texto que no tiene 87 votos, pero según sus informes tendría entre 70 y 80 votos. ¿En qué consiste esta propuesta? Consiste en ir a unas elecciones, podrían realizarse a fin de año, con segunda vuelta en enero o febrero, en las cuales en abril juramentaría un nuevo presidente y un nuevo Congreso. Pero más que el cronograma, que preocupa, por supuesto, lo que preocupa son las características de esta elección. El consenso que hay entre los partidos hasta el momento es que estas sean elecciones complementarias. ¿De dónde han sacado el concepto? De cualquier parte menos de la Constitución. Las elecciones complementarias en el caso del Parlamento se dan cuando el Parlamento es disuelto por el presidente de la República, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 134 de la Constitución. Es decir, el Congreso se disuelve por haber, ¿no es cierto?, negado confianza 2 veces y se va a una elección que complementa el periodo parlamentario. Ya hay una decisión complementaria cuando el presidente de la República es vacado, renuncia, muere, etcétera, que es que el primer y el segundo vicepresidente completen su mandato. Eso ya está en la Constitución. En ambos casos, presidencia y legislativo, ya hay un procedimiento establecido para complementar lo que falta. Reitero, en un caso los vicepresidentes, en otro caso una elección que se realiza luego de que el presidente de la República disuelve el Congreso, luego de que el Congreso le ha negado 2 veces confianza. ¿Ok? No, acá quieren ser creativos y van a inventar un procedimiento de complementariedad. ¿Para qué? ¿Todo esto para qué? Básicamente para que tengan la opción de ser reelegidos. En vez de ser francos y aprobar la reelección parlamentaria como una reforma, y que el público decida si quiere reelegirlos o no, quieren hacer toda esta artimaña para poderse reelegir. ¿Y por qué digo artimaña? Porque no están pensando en la institución presidencial, están pensando en la institución parlamentaria. Quieren reelegirse y terminar el 2026. Ya. Pero a cambio, quieren un presidente de a 2 años. Un presidente elegido por mandato popular de a 2 años. Va a juramentar el 24, se va el 26. O sea, en la práctica 2 años, 3 meses. ¿Eso es lo que quieren tener de verdad? Un presidente elegido por voto popular para que dure 2 años. Usted dirá, bueno, para cómo están las cosas, sí, es un argumento, ¿no? Desde que juramentó Kuczynski, los presidentes no duran ni 30 meses. Es verdad. Desde que juramentó Kuczynski, el récord lo tiene Vizcarra, que llegó, me parece que a los 30 meses, sí, o 33 meses. Kuczynski fue 20, Vizcarra 33, Sagasti 7. Castillo 16, no cuento la semana de Benigno. Y ya estamos llegando a los 2 meses con Dina Boluarte. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Constitucionalizar eso? ¿Ese es el objetivo? ¿Constitucionalizar lo que ha sido un desastre para el Perú? ¿Por qué no podemos hacerlo más simple? Ir a un proceso electoral, elecciones libres, justas, transparentes. Es lo que todo el Perú está pidiendo. Yo, la verdad, francamente, no entiendo cómo es esto posible. Obviamente la izquierda ha dicho que no, obviamente Renovación ha dicho que no,
Perfecto, los extremos siempre están donde tienen que estar, en el extremo. Pero a Hernando Guerra García se le ha ocurrido establecer una fórmula en el mismo proyecto de ley por la cual nos van a preguntar, cuando vayamos a votar, vía referéndum, una pregunta no consultiva, perdón, una pregunta consultiva no vinculante. No vinculante. Es decir, el resultado es irrelevante. ¿Ah, sí? ¿Y para qué vamos a votar si el resultado es irrelevante? Para eso vamos a hacer una encuesta. Y en esa pregunta nos van a preguntar si nos parece bien o no convocar una asamblea constituyente. Ese no es el procedimiento, ojo, señores promotores de la asamblea constituyente, se la soplo, ya para que sepan, para que no les vendan la plaza de armas. Si ustedes realmente quieren una asamblea constituyente, tienen que modificar el artículo 206 de la Constitución. Y eso implica, de nuevo, 87 votos en 2 legislaturas o 66 votos y un referéndum. Eso es lo que es. Ahora, lo más probable es que este mamarracho no logre los 87 votos, pero tal vez sí más de 66. Entonces, la brillante idea es que este mamarracho sea sometido a referéndum. Dentro de 90 días tenemos que ir todos a votar a ver si queremos que el mandato del presidente dure 2 años. Claro, porque ahí ya va a ser menos, ¿no? Porque, claro, hasta que se haga el referéndum y se pueda convocar elecciones. Todo esto se resuelve en 1 hora si es que Dina Boluarte renuncia. Si ella renuncia, se tienen que convocar elecciones de inmediato por 5 años, no hay modificación constitucional, pero no quiero renunciarnos. Y esa es la otra historia. Ayer he escuchado decir que la protesta va a amainar, que en 3 meses ya tienen infiltradas a todas las organizaciones sociales y la protesta va a amainar. ¿Ah, sí? ¿Están seguros en el Ejecutivo de eso? Sí, que ya pasó lo peor. Cada vez que dicen que ya pasó lo peor, aparece un nuevo muerto. Sí, yo espero que no maten gente como mataron en Juliaca o mataron en Ayacucho, ¿no? Eso espero. O sea, pero mientras sigan contando el cuento de la avalancha y las balas de Udum, no creo que hayan aprendido muchas lecciones. La protesta va a amainar, va a amainar. La protesta no va a amainar. Porque en el fondo, la protesta no es de Perú Libre, ni de Juntos por el Perú, ni de los castillistas que quieren que salga en libertad. Ese fue un tren que partió hace tiempo ya de la protesta. Castillo no es el eje de la protesta. ¿Que Castillo promueva la protesta desde su celda? Sí, claro, por supuesto. El pueblo está harto de las autoridades que tiene, porque las autoridades que tienen no hacen nada bueno para el pueblo, nada bueno. Y si mantenemos un Congreso trabado como el que tenemos, nada bueno va a salir. Hay algunos que me dicen, bueno, desde un punto de vista optimista, por lo menos no hacen nada malo. Dina Boluarte no gobierna, pero por lo menos no hace nada malo. No sé qué decirles, ¿ah? El otro día, por ejemplo, no hemos tenido tiempo de hablar de esto, pero hay que decirlo. El ministro de Educación se voló el Consejo Nacional de Educación, que ha funcionado durante 20 años bien, cuyo trabajo es ser un organismo consultivo del Plan Educativo Nacional. Y tiene que ser un organismo plural. Y lo han desarticulado por hablar mal del gobierno, por sacar un comunicado que despotrica del gobierno, por decir lo que todos vemos. Era un órgano apolítico. Le piden que tome una posición política de apoyo a Dina Boluarte, cuando están matando gente, donde hay 58 muertos, de los cuales 48 corresponden a la represión, o 47 corresponden a la represión pura y dura de las fuerzas del orden. ¿Qué cosa van a decir en el Consejo Nacional de Educación? ¿Que eso está bien? Bravo, Dina, nos encanta tu trabajo. No, pues. ¿Qué cosa esperan?
Acá no hay dos lados. Y eso nos lleva al caso de Carlos Cornejo. Acá no hay dos lados. La famosa pregunta de Gilberto Hume, ¿de qué lado estás? Que se ha hecho pública a través de la encerrona y a través de algunas columnas de opinión, como la de Mirko Lauer. ¿De qué lado estás? ¿Cómo de qué lado estás? No hay dos lados acá. Para un periodista hay un solo lado, es la verdad. Ese es tu lado. Yo estoy del lado de la verdad, yo quiero contar la verdad. Aunque resulte incómoda para algunos, pero ese es tu lado. Pero hay muchos lados. ¿Cuál es el lado de la señora que enterró a su hijo? Pregunto, ¿no? ¿Es el mismo lado de Dina Boluarte que quiere permanecer en el poder? ¿Es el mismo lado del periodista que está en la calle tratando que no le peguen? ¿Es el mismo lado del congresista que se quiere quedar hasta el 2026? Aquí no hay dos lados, hay muchas perspectivas de un mismo problema. Tenemos una crisis política y personas que están sufriendo por esa crisis política de distintas maneras. Y el periodismo tiene que estar al lado de la verdad, que es el único lado donde puedes pararte. Yo creo seriamente que esta crisis política es también una crisis de valores y de principios, una crisis de prioridades. Cuando la gente no se pone de acuerdo en que la vida es lo más importante, hay que dar siempre un paso para atrás y mirar y ver qué tan enferma está esa sociedad. Y eso es lo que nos está pasando como sociedad. La vida no tiene importancia. Por eso es que el Perú es un país que en este momento está en la cobertura mundial, porque el mundo mira con asombro que en el Perú la vida no vale nada, que a nadie le importa, que los 47 muertos por represión policial y militar es algo normal, normalizado, de lo cual en realidad no debes hablar, porque tienes que estar del lado de los vivos, no del lado de los muertos. Tremendo, ¿no? Una crisis moral muy profunda, de principios, de valores. Y lo segundo es que la verdad no importa, sino hay que construir una narrativa. Entonces la presidenta del Perú sale y le dice a la prensa extranjera que la gente murió en una avalancha de Ayacucho, una avalancha humana. Todos tienen proyectil de arma de fuego. O le dice que en Puno la gente murió porque se mató entre ella con unas balas artesanales, armas artesanales llamadas Dum Dum. Y hasta el día de hoy no pide perdón por haber dicho esas barbaridades la semana pasada. Y no pasa nada. Si Pedro Castillo hubiera dicho algo parecido, lo vacaban por incapacidad moral permanente al día siguiente. Miren cómo esto. El policía en el Perú es un profesional que ha sido educado y formado para proteger a la población. Ese es el deber ser. Eso es lo que todos queremos. Pero el policía también es un sujeto que en una esquina hace su chanchita pidiendo coimas a conductores de tránsito. ¿Sí o no? No estoy diciendo nada que no sea verdad. Entonces tienes que amar al policía, que es el que los fines de semana te pide 20 soles en cualquier esquina de Lima. Porque el policía nos cuida. ¿Se dan cuenta de la contradicción? Ayer Dina Boluarte ha tenido que borrar su cuenta de Twitter ella misma porque ella misma es una contradicción. Es terrible. ¿Qué pasó? Alguna gente en Twitter comenzó a buscar, ¿no? A hacer arqueología en la cuenta de Twitter de la presidenta del Perú. Y no se necesita ir muy atrás en los años, porque hasta noviembre del año pasado era ministra de Pedro Castillo.
Entonces, antes de juramentar como vicepresidenta del Perú, tuvo una vida política como dirigente de Perú Libre, el partido que después la repudia, con actividades de recaudación de fondos dentro de Perú Libre, con cuentas abiertas en Perú Libre, etcétera, etcétera. ¿Y qué decía en Twitter? Hablaba pestes del Congreso de la República, pestes del fujimorismo, pestes de Acción Popular, de los apristas, pestes. Pues. Entonces, obviamente, comenzamos a poner tweets del 2020, no de hace 1000 años, de ahorita. Borraron la cuenta. Obviamente todo tiene captura de pantalla, ¿no? Cualquiera lo puede disfrutar. Las contradicciones. Dina Boluarte era, para la derecha, hasta noviembre, una persona que traficaba influencias y que había que sacar del poder inhabilitándola por 10 años. Nosotros hemos entrevistado en este programa al doctor Otárola, más bien tratando de encontrar un camino, ¿no es cierto?, de razonabilidad en la imputación. Y ahora esa es la misma fuerza política que la sostiene en el poder. Y cuando las cosas son así todo el tiempo, la gente no solo se confunde, sino que pierde la línea moral y todo vale. La policía ayer detiene a una mujer que es castillista conocida y le publica la foto, el nombre, etcétera, y la acusa de haber juntado 1.900 soles para la marcha y ser la financista. Con 1.900 soles, pues. Esa es la financista de la marcha. Y a otro sujeto con más o menos una cantidad un poquito mayor, 2.000 soles. ¿Y de dónde sale la plata? De la chancha, pues, que han hecho. No son millones de dólares, pues. Están pagando movilidad, su caja chica, para que la gente se transporte. Entonces, eso sí es delictivo, pero colectas que se hacen para la Policía Nacional no son delictivas. Ninguna es delictiva. Ninguna es delictiva. Como siempre les explico, no todo es delito. Cuando la policía hace mal su trabajo, sí, detiene a 200 personas que son normalmente inocentes. Es que los sueltan a todos. Es que no te has puesto a pensar que de repente los sueltan porque no tienen razón alguna para estar presos. Parece que a Carlos Cornejo no le preguntaron de qué lado estás. Solo no le renovaron el contrato. Una sutileza que se utiliza en los medios de comunicación. Vamos a explicar esto para que todo el mundo sepa. En los medios de comunicación, en todos, ¿ah?, los contratos no existen porque son de cuarta categoría. A lo más hay un contrato por un término de 1 año, a lo más, porque el medio no quiere perder a esa persona que se puede ir a otro sitio por una mejor paga. Además, hay un acuerdo entre los medios de comunicación, sobre todo en señal abierta, para no contratar a las caras de otro canal durante las vigencias de su contrato. ¿Ok? Cosa que perjudica mucho a los periodistas, pero es acuerdo de dueños. Muy bien. Un acuerdo no escrito, ¿no? Porque los acusarían de cartel, evidentemente. Muy bien. Entonces, Carlos Cornejo trabajaba para el canal del Estado, que no es el canal del gobierno. Ojo. ¿Ok? El canal del Estado es de todos los peruanos. El canal del gobierno tendría que ser de la plataforma política del gobierno. Pero no hay canal del gobierno, es canal del Estado. Y dijo algo que todos los que hemos visto, las imágenes que se han propalado, tanto de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima como de la cevichería de la cuadra 9 de la avenida Bancay, eran absolutamente ciertas. Al señor Víctor Santisteban lo mataron con una bomba lacrimógena disparada muy cerca a su cuerpo, a la cabeza. Ahí no hay lado. Ahí no hay qué lado estás. No, esa es la verdad. Y claro, en la tarde, al día siguiente, lo llamaron y le dijeron que este mes ya terminaba y que no le iban a renovar el contrato en el mes de febrero. Porque había otra gerencia
Iban a hacer una renovación. ¿Ustedes saben cuántas veces me han votado a mí por la no renovación del contrato? América Televisión, ATV, RPP, Exitosa, siempre es la misma historia. Para no pagar indemnizaciones, por supuesto, ¿no? Aunque se les puede demandar, yo siempre les recomiendo a mis amigos que lo hagan, yo nunca lo he hecho porque no me interesa, pero se les puede demandar y sacarles todo lo que te deben, que es mucho. Ese es el trabajo precario de los periodistas, ¿ah? No me extraña en el sector privado, pero que en el canal del Estado tengan a un conductor por contrato de honorarios mes a mes, o sea, la informalidad total, mes a mes. Pero tenemos lo que dijo Carlos Cornejo, que escogió ser periodista y le valió el puesto. Escuchemos, por favor. El asesinato de un ciudadano a manos de la policía. Víctor Sanabria, y lo vimos todos en las imágenes de la Municipalidad de Lima, muere por el impacto de un proyectil que lo lanza un policía. Querrán decirnos que fue una piedra, querrán decirnos que no fueron ellos, querrán decir cualquier cosa, pero las imágenes no mienten. Todos vimos que quien mató a Víctor Sanabria en una manifestación donde él no estaba haciendo nada fue la policía. Y eso el Estado de Derecho no lo puede permitir. Bienvenidos a Arimanchi. Comenzamos. Eso le costó el puesto. Y es un mensaje a todo el medio en el que trabaja, obviamente. Y es un mensaje a toda la prensa. Si a los dueños no les gustan, para afuera, largo, por decir la verdad. ¿Qué es la razón de ser de tu trabajo? He escuchado hoy día en la encerrona que la Asociación Nacional de Periodistas, que está haciendo un trabajo de documentación de las amenazas, los golpes, en fin, todo lo que sucede en la calle contra los periodistas, señala que tienen documentados 2 casos en los cuales a los periodistas agredidos por la policía, su medio les ha prohibido informar, porque es la policía. Entonces, si te pega la policía, bien pegado. Ese es el mensaje de tu propietario, que tanto te protege y te quiere. Normalmente, en los buenos medios de comunicación, los propietarios colocan a un buen director. Y el buen director te protege. Cuando tu director es bueno, se enfrenta a los propietarios y explica una y otra vez qué cosa es la libertad de expresión, qué cosa es estar al lado de la verdad, cuáles son los principios que rigen nuestro trabajo. Y ese director que te protege normalmente es el primer sacrificado, por cierto. Pero es una maravilla trabajar en esas condiciones. Cuando no tienes un director que te protege, sí, es muchísimo más difícil. Siempre. Y hay algo más que yo creo firmemente después de tener tantas décadas en esto. Los dueños no leen el periódico, no ven el programa, ni escuchan la radio. Se enteran cuando alguien les dice, tu periodista ha dicho tal cosa. Es lo más común, ¿eh? Entonces se quejan con alguien que está por encima del periodista y ese a su vez se queja con el periodista. Y cuando el periodista dice, yo no he dicho eso, ya no puede hacer nada, porque tiene que luchar por el sesgo y el prejuicio del propietario. Eso es lo más común. Y es terrible. Y es terrible porque es así este trabajo. Ni siquiera ven lo que hacemos. Pero tienen que responder a un sesgo. Hay dueños maravillosos también. Yo tengo la suerte de trabajar con gente maravillosa siempre. Siempre. Y durante la vigencia de mi trabajo nunca me han fastidiado en nada y eso ha sido siempre muy bueno. Pero no es en todos los casos. Entonces mi pedido es este. No confundan a los periodistas con los dueños. Porque ahí también hay una crisis. Como tantas crisis de valores que tenemos hoy.
Y son los periodistas los que están peleando por su noticia, por contarles una historia que sea cierta, que sea veraz. Llegar a la verdad es muy difícil, sobre todo cuando la verdad se oculta. Hay muchísimo oculto en lo que estamos viendo hoy. Se ocultan los intereses, se ocultan los promotores de la protesta, se ocultan los vándalos, se oculta la policía que dispara. Casi todo está oculto. Entonces cuesta mucho trabajo conseguir la información. Y vamos informando, ¿no es cierto?, conforme se va revelando esa verdad que buscamos. Pero no dejamos de buscar nunca la verdad. Si yo tengo una imagen donde un policía dispara un cartucho de bomba lacrimógena contra la cabeza de una persona y lo vemos desde varios ángulos y no hay duda de que es así, yo no puedo decir que esa persona ha muerto por una pedrada de otro manifestante, porque ya eso equivale a mentir. Y lo último que quiere la población es recibir mentiras de los medios de comunicación. Que dicho sea de paso, también atraviesan una crisis de prestigio y credibilidad. Y hay que ser ciego para no ver eso en todas las encuestas. No solamente son los políticos, no solamente son los manifestantes, no solo es la Policía Nacional y el prestigio con el que carga, por su contacto con la población absolutamente corrupto, sino también los periodistas. Porque la población, siempre digo eso yo, el público no es idiota y se da cuenta claramente cuando le estás mintiendo para salvar tu quincena. Porque básicamente hay que hacer lo que te dicen que tienes que hacer porque tienes una familia que mantener. Y se nota. Carlos Cornejo decidió hacer otra cosa, decidió decir la verdad. Eso no te hace un revolucionario, ¿eh? Eso te hace lo más periodista, nada más. Esperemos que en marzo esté de regreso en la pantalla, por contar la verdad. ¿Verdad? Hay que decirlo, manifiesta, evidente, evidente. Lo que no tenemos es el nombre del policía. Eso es lo que no tenemos. Pero siempre es posible averiguar. Paciencia. La policía no te va a dar el nombre, por supuesto, pero sí lo tiene. Ah, claro que lo tiene. Muy bien, Abel, tenemos que Vamos. ir a una pausa, ¿verdad? Así es, Rosa María, porque ya nuestro invitado, el doctor Mariano, nos está esperando. Así que vamos a ir a la pausa y volvemos con el doctor Mariano González, ex ministro del Interior, y él también va a dar su opinión de este y de todos los temas de coyuntura. Tras la pausa, retornamos. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y el mundo. Rosa María, adelante. Muy bien, estamos con el ex ministro del Interior, Mariano González, justamente para conversar de algunos escenarios y por supuesto aprovechar su experiencia como ministro sobre lo que está pasando ahora. Gracias por acompañarnos. Muy buen día, Rosa María, gusto saludarle. Muy buenos días. Usted fue ministro en un gabinete en el que compartió Consejo de Ministros con Dina Boluarte. Y yo quería preguntarle, ¿qué recuerda de su trabajo, breve, obviamente, y de la conducta de ella en Consejo de Ministros frente al presidente Castillo? El recuerdo que tengo en general de Dina Boluarte, tanto en el gabinete y antes del gabinete, que en algún momento digamos, compartimos algunos espacios, siempre fue una imagen muy, muy positiva. Es más, de una persona con ganas de que las cosas cambien, con un espíritu, digamos,
de reivindicación, tanto a la mujer como muy orientada a las reivindicaciones sociales, muy preocupada por ello, ¿no? Una mujer de izquierda, ¿no? Y con la cual podíamos coincidir o discrepar, pero siempre fue muy respetuosa, ¿no? Y así fue la relación que hemos mantenido el corto tiempo del gabinete y las veces que he compartido en otros espacios gremiales, ¿no? Antes, ¿no? Entonces, Ahora, ayer ha cerrado su cuenta de Twitter porque parece que hay cosas de su pasado que no quiere recordar. Es un problema muy común en la política peruana, pero que, bueno, ha sido tan, como dicen, rochoso el asunto, que claro, todo el mundo se ha dado cuenta de qué es lo que no quiere recordar. Pero usted la ve como un cuadro de un partido de izquierda, disciplinada, o más bien eh, como un cuadro libre, libre pensadora, más o menos disidente. sí, yo creo que era en general una persona con muchas ganas de participar, sobre todo en el ámbito gremial y también en el ámbito de la política local, ¿no? Y que creo que, a ver, toda esa, digamos, buena intención anterior, creo que de alguna manera ha sido trastocada una vez ella ha llegado al gobierno, ¿no? De alguna manera creo que fue más o menos, si no capturada, por lo menos condicionada por la derecha, ¿no? Y esa derecha conservadora, ¿no? La que en algún momento Tafur denominó la DBA, ¿no? Entonces, Pero le pregunto todo esto porque usted lo ha observado, como usted de una forma muy positiva, pero llega al poder y juramenta el primer día hasta el 2026 primer error. y que incendia el país. O sea, los 4 días siguientes ya habían focos de levantamiento en Ica, en Arequipa, en Cusco. O sea, las 2 primeras semanas de diciembre en la que fue presidenta, hemos tenido una convulsión social enorme que pudo haberse ahorrado si es que decía yo vengo para irme, pero no, satisfizo, ¿no es cierto?, el delirio, digamos, del Congreso, menos de una minoría, por supuesto, que es la de la izquierda de la cual ella proviene. Esta Sí. transmutación, ¿cómo ocurre para usted? Yo lo que creo es que hay una profunda orfandad política. Es decir, justamente a eso que bien refería usted de ser una persona sola. Ahora, uno puede ser solo, pero tiene, digamos, colectivos, tiene gente que más o menos, pues, piensa como uno y articula, ¿no? Y eso está bien. Pero en el caso de ella creo que venía de una profunda orfandad política, porque creo que ella llegó a Perú Libre con ganas de participar nada más, y eso se ve reflejado cuando rompe prácticamente con todos, no se queda absolutamente con nadie, y en ese momento creo que ella tenía la necesidad de convocar a, a cuadros políticos con peso propio, es decir, el primer error es jurar hasta el 26. El segundo, convocar un gabinete con ausencia de políticos, es decir, de 19 tenía un solo político, y además, hasta el día de hoy solo tiene un político, ¿no? Entonces, es absurdo, no puedes gobernar. Entonces, de esa manera, quien pone la agenda política, evidentemente, es el premier, ¿no? Y no creo que tampoco se tenga el training suficiente. Es decir, es como si llegamos al Mundial con un equipo y cuando se empieza a gobernar, se trae jugadores que están pues algo fríos, oxidados, o peor aún, no juegan absolutamente nada. Y este equipo de 19 ministros solo tiene a un político que es el premier Otárola, que más Ahora, allá de hay sus que buenas decir intenciones, sinceramente que su gabinete, desde el punto de vista técnico, es infinitamente superior a lo que hemos visto en el último año y medio. Eso no hay pero discusión. claro, pero la Pero coyuntura y el país, nuestro país, no necesita, con todo el respeto de nuestros técnicos, no necesita solo una mirada técnica, necesita justamente una mirada política porque la crisis es política, ¿no? claro, y después podemos dejar aparte al ministro de Educación, que no tiene una mirada técnica necesariamente, sino más bien política, pero de políticas conservadoras, de una agenda conservadora que
Una que agenda quiere meterse anti-SUNEDU, ¿no? Anti-SUNEDU, evidentemente, anti-reforma. anti-SUNEDU, Anti-reforma. anti-cúpula nacional, anti muchas cosas, pero no pro ninguna, ese es el problema. Pero regresando a la política grande, después dejaremos al ministro de Educación. El problema aquí es que el señor Otárola, sí, es un magnífico político, lo conocemos de muchos años, pero tiene una visión que no necesariamente comparte con la presidenta. Y esas costuras se comienzan a notar. Ella sale y da un mensaje, por ejemplo, ahorita, el domingo, y dice que va a ser un proyecto de ley para que haya la utilización de la ley 26.700 de participación ciudadana, para que la comisión consultiva, para que la comisión de constitución haga un proyecto de reforma total de la constitución. Y le dejo la tarea al próximo Congreso. Y le deje la tarea obligatoria al próximo Congreso como si fuera comandante imperativo. Primero, la tarea ya se hizo, se llamó Henry Peace y fracasó porque el APRA boicoteó la reforma total de la Constitución. Y segundo, se puede hacer en el futuro cuando tú quieras. Y eso, el doctor Otárola es profesor de Derecho Constitucional, litiga en el TC, lo sabe mejor que nadie. Entonces tuvo que salir al día siguiente a decir, el proyecto no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, o sea, estamos esperando. ¿Cómo puede pasarte eso? Insisto, y yo soy en ese aspecto sí sumamente crítico, ¿no? Gran parte, tanto en este error como gran parte de la malísima administración de la crisis, tiene que ver con ausencia de una perspectiva y de un plan político, es decir, no hay nada, estamos a la deriva. Hay un plan inexistente, las respuestas son sumamente reactivas y en política eso no puede pasar. Uno tiene que saber hacia dónde va. Claro, pero ¿cómo puede salir una presidenta del Perú un domingo en la noche a dar un mensaje de 5 minutos, no es que hablara 2 horas, que no revise el primer ministro y le diga, oye, mira, en esto no, porque en realidad tú sabes que esto no tiene ni pies ni cabeza? Y es evidente que no tiene ni pies ni cabeza. Claro, no puede decir que no lo ha revisado. Entonces, el espacio de poder que tiene Otárola se está reduciendo, lo van a cambiar. La impresión de equipos paralelos, ¿ah? La impresión de fuera es que hay equipos paralelos, ¿no? Ya, pues, pero equipos paralelos es un caos. O sea, Un caos. ya está lo suficientemente fraccionado como para tener equipos paralelos. Pero bueno, es una buena hipótesis. Lo segundo es esto. La información que tengo es que el presidente del Consejo de Ministros cree que la protesta va a amainar, que ya tiene infiltrada parte de la protesta, que ya negoció con los de Barrio Chino, que tiene a los mineros ilegales ya bajo control, y que en 3 meses se infiltra a toda la base social del Perú, con lo cual, si logra pasar este mes, ya no hay ningún problema. ¿Es así? Yo conozco a Alberto Otárola y creo que él está trabajando con la mejor de las intenciones. Yo también creo lo mismo. Sí, pero el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Así es. Pero esto es más, ¿no? Esto es más. Lo que pasa es que desde el poder uno tiene que tener la mano firme para defender el Estado de Derecho, pero también la suficiente sensibilidad, empatía y compromiso social para escuchar las legítimas protestas. Y también la habilidad suficiente para separar la legítima protesta de todos nuestros hermanos y hermanas que han sido olvidados por el Estado, viven en medio de la discriminación, sin servicios básicos y todas las banderas de lucha que pueden ser muy defendibles. Pero por otro lado, tenemos que separar a aquellas personas que sí deben estar vinculadas a economías ilegales y no podemos meter a todos en el mismo saco. Y lamentablemente es como si estuviéramos creyendo que todos los que protestan tienen un prototipo, son iguales, y eso no es así. Entonces, si pensamos nosotros en que... Ahora, le digo, en la lectura de la derecha hay alguien que sí protesta legítimamente, pero todavía no lo conoce, ¿eh? No lo han puesto en pantalla, no lo han visto. Es falso. Eso es falso. Y todos son vándalos, por ahora. No. Es que es falso. Por eso, ya no quiero repetir nuevamente, pero ese mote, digamos, de Tafur, cada día es más
vigente, ¿no? O sea, no leen nada, no entiende nada la derecha. ¿Por qué? Hace más de 2 semanas, si no me equivoco, hace 20 días aproximadamente, tuvieron una conferencia de prensa. La Asamblea de los Pueblos del Perú, la CGTP, inclusive han estado en medios de comunicación, dirigentes estudiantiles de distintas federaciones de estudiantes, gremios sindicales y otras organizaciones, y han dicho, nosotros estamos haciendo protesta, nosotros estamos reclamando tal cosa, esta es nuestra plataforma de lucha. ¿Qué tendría que haber hecho el gobierno? Dejarse de altanería, ir, buscarlos y decir, ven, vamos a conversar, y conversamos. Y a la vez, a través de los servicios de inteligencia, identificar a los otros que sí han cometido actos de terrorismo, como el tema de los aeropuertos, por ejemplo, y separar la paja del trigo. No son actos de terrorismo. Lamentablemente yo discrepo también ahí nuevamente con el doctor Luciano López, porque hay que leer completo el documento y el tratado de la OAS. En ningún momento dice delito de terrorismo, dice delito. No dice delito de terrorismo. Por eso digo, actos de terrorismo. No, tampoco actos de terrorismo. El tratado habla de delitos. El delito se llama disturbios. Sí. El delito se llama impedimento del funcionamiento de medio de transporte. Así es, pero todo atentado... Tienen penas muy severas, ¿ah? Sí, pero todo atentado, digamos, a un lugar, digamos, donde hay aeronaves y vinculados, obviamente podrían embarcarse, digamos, en el concepto de actos de terrorismo, ¿no? No. Y ahí podríamos enfrascarnos en una discusión. No, porque, a ver, el tratado se escribe con la idea en el año 73 del secuestro aéreo por organizaciones palestinas. Esa era la idea. Contra eso se escribe el tratado para establecer que estas eran actividades delictivas. Cada país tenía que ponerle el tipo penal que quisiera. Nuestros tipos penales se rigen por el Código Penal. Así es. En nuestro Código Penal, la definición de terrorismo es una, no otra. Distinta. Que implica pertenencia a una organización terrorista. Justamente el problema que algunos genios han dicho, entonces hay que modificar el Código Penal para desvincular la pertenencia al código, a la organización terrorista con el acto terrorista. O sea, yo atropello a alguien y eso es terrorismo, pues. No, en Porque absoluto. Un terrorista puede matar selectivamente con un carro. Independientemente del tema de la convencionalidad y todo, o sea, la cosa es bien clara, o sea, solamente se pueden procesar los tipos penales que estén establecidos en nuestro Código Penal, ¿no? O sea, eso está claro. Por Dios. Lo que yo iba es, digamos, a la mirada, digamos, internacional, pero hasta cierto punto tratando de entender al máximo la lectura del gobierno. Pero en este caso concreto, yo creo que lo que debería haber es, pues, una separación de lo que digo, la paja del trigo, es decir, entender que hay gente que está protestando, hermanos y hermanas nuestras, legítimamente y con toda la razón del mundo. Y el delito de disturbios, el delito de disturbios y el delito de toma de carretera, porque es un delito, tiene penas muy altas. Tienes que detener a la gente que tomó una carretera y meterla presa. Pero la respuesta del Estado peruano ha sido disparar. Hay 47 muertos solo en intercambio con policía y Fuerza Armada. Pero eso es y la narrativa de Dina Boluarte es que esa gente se ha muerto sola. Eso es en ausencia de una estrategia política. Y lamentablemente el uso de la fuerza pública es la última ratio. O sea, no podemos pensar los peruanos y las peruanas que los problemas sociales, económicos y de distinta naturaleza se solucionan con represión. El uso de la fuerza pública debe ser lo último que el Estado utilice cuando ya agotó todo. Y lamentablemente no está agotando nada, ¿no? Es decir, no está haciendo el mayor ni el menor de los esfuerzos para solucionar los problemas que originan la crisis, ¿no? Ni siquiera por lo menos escuchar, que sería lo mínimo indispensable, ¿no? Así es. Pero bueno, regresemos al tema policial. Usted ha sido ministro del Interior. A ver, la Policía Nacional, lamentablemente, y hay que decirlo con mucha pena, no está a la altura, pues, del deber ser. Todos sabemos que tenemos una policía en el trato diario con los ciudadanos sumamente corrupta. En el trato diario, un policía te va a cobrar algo para dejarte ir.
Ese es el trato del día a día, lamentablemente. Entonces, esa policía que tiene ese estigma y esa carga social encima, es la misma que tienes que salir a proteger y defender. La contradicción es evidente, pues, evidente. Yo no entiendo cómo no la ven. En la narrativa que se quiere contar, el policía no va a ser nunca un héroe, pues. El policía Ahora, va a ser... pero hay al interior de la policía todo un espíritu de cambio también, ¿eh? O sea, Yo estoy convencida de eso y me alegra. y Me además alegra y así tenemos debe muestras ser. clarísimas. No nos olvidemos que Castillo cae principalmente por el trabajo que inicia este equipo especial de la policía, ¿no? O sea, Pero es un equipo, pero acuérdense que es un equipo especial, que pero por eso, pero que se lo quieren bajar gente de la misma policía que lo boicoteó usted también. y siguen hasta ahora, ¿eh? Y siguen ahí. O sea, ¿se da cuenta cuál es el problema? Hay Sí, una claro, contradicción de sí pero, mismo. pero, pero, Rosa María, es el Estado, nuestro país, lamentablemente es así. O sea, en todos lados, no solo en la policía, en la política. ¿Ya? Vamos a ir a la política. Hace Entonces, un momento tenemos usted decía un una sistema reflexión. represivo que no está funcionando porque no detiene, ¿no es cierto? Porque prefiere matar que detener, lo cual es absurdo, que exhibe una cantidad gigantesca de lesionados. Estamos hablando de más de 1.600 lesionados. En Pero, ninguna manifestación del mundo hay 1.600 lesionados. pero el problema, volvemos a la raíz, el problema nuevamente es político. ¿Y por qué? Están enviando, con todo lo que usted se refiere, a nuestra policía a tratar de solucionar estos problemas, inclusive sin el equipo mínimo indispensable, ¿no? O sea, no tienen escudos, no tienen cascos, no tienen chalecos, no tienen granadas Hay que ver lacrimógenas las imágenes de adecuadas. cómo los curan en la comisaría tirados en el piso. O sea, es espantosa la ausencia del Estado. Desde el punto de vista también de la protección de la policía, espantosa. Ahora, Espantosa. mire, un ministro o ministra tiene un problema jurisdiccional y tiene todo el derecho de recurrir a un abogado, probablemente muy bueno, pagado por el Estado. Un policía, un suboficial de tercera o un técnico de primera, lamentablemente no tiene ese derecho. Pero no lo identifican. Pero la no, policía nunca lo identifica. pero Tiene la cuando, protección. pero cuando sucede, esa persona tiene que a veces afrontar inclusive procesos judiciales con sus pocos recursos, ¿no? No, yo entiendo que es sumamente injusto, pero el punto es este, la policía jamás te dice, jamás nos va a decir quién es el suboficial que dispara, ¿no es cierto?, contra el ciudadano el día sábado pasado. Y lo tienen perfectamente identificado, porque trabajan por cuadrantes, saben quiénes están ahí y quién tenía, ¿no es cierto?, la pistola para disparar las bombas lacrimógenas. A mí La policía me gusta hablar nunca va a dar el nombre. con claridad. Definitivamente es un escopetero. Ya, Claro, eso está pues. claro. Que por error probablemente, que con ninguna intención de matar a alguien, porque nadie dispara una bomba lacrimógena para matar a alguien, ¿no? Perfecto, homicidio culposo. Homicidio culposo, de acuerdo, ya, está bien. Si yo fuera juez, no lo soy. Pero es un homicidio culposo. No va a tener prisión efectiva. Pero tiene que asumir la responsabilidad la Policía Nacional que lo puso ahí y pagar la reparación por daños a la familia. Entonces, eso se llama asumir responsabilidad, no que se investigue. Que se investigue. ¿Que se investigue qué? Nunca dan los nombres. Nunca establecen responsabilidad. ¿Que se investigue qué? ¿Le han pagado las compensaciones a todos los heridos de noviembre del 2020? No les han pagado nada. Y gente que ha quedado discapacitada, les han pagado las compensaciones y no les han pagado nada. Porque se protege a la policía. Entonces, la policía no llega a reprimir en buen pie. Hay algunos policías que he visto en Ayacucho, por ejemplo, salen con su banderola, el policía es tu amigo. Me parece muy bien, porque están tratando pues de cambiar la narrativa, yo entiendo. Pero mi amigo no me pide 20 soles en una esquina, un sábado en la noche, por si acaso. ¿Ya? Mi amigo no me dispara al cuerpo. Lo que pasa es que cuando hay respaldo político, cuando hay claridad en lo que se tiene que hacer, cuando está al frente también
alguien que tiene el liderazgo, me refiero al dentro de la policía, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, un evento muy importante que fue la recuperación del lomo de Corvina. No hubo un solo fallecido. Claro, no tiene por qué haber. Y Por se favor, la instauró vida el privada. principio de autoridad, ¿no? Claro. Conversación previa, disuasión, persuasión. Está todo normado. El decreto legislativo 1186 establece los pasos. Claramente son 4 etapas. O sea, está todo normado. ¿Qué les pasa? ¿No pueden leerlo? Bueno, ahora, a la política, porque usted también es político y además aspira, vamos a hablar de proyecciones para estos meses que vienen, pero Congreso. En el Congreso, ya en la desesperación, porque siempre veo al público, eso se arregla en 5 minutos y la señora renuncia, ¿ok? Pero en la desesperación, ya la negociación es la siguiente, usted también es abogado, que vayamos el próximo año o a fines de este a votar por un presidente de la República elegido en un proceso nacional, ¿no? Que va a durar 2 años. Por voto popular, 2 años. Y un Congreso que es complementario de este, ¿no? Bien creativos se han puesto. ¿Para qué? Para poder reelegirse. Más fácil es que Dina Boluarte renuncie y apruebe su reelección en 2 legislaturas. ¿Qué le pasa? ¿Ya? Más fácil, pero no. Y un guiño a la izquierda para que haya un referéndum el día de las elecciones con una pregunta no vinculante que le pregunte a la gente si le gustaría o no una asamblea constituyente. Esa es la solución hasta anoche. ¿Qué piensa de todo eso? Realmente, así como puedo criticar al gobierno diciendo que no hace política, que no hay un norte, lamentablemente el Congreso, con honrosas excepciones, y muy pocas, vive de espaldas a la realidad y además no le interesa en absoluto el país, no le interesa nada. Y lamentablemente, esa forma de hacer política le hace mucho daño y nos hace mucho daño a quienes hacemos política principalmente, porque la gente cree que todo el mundo es así, ¿no? O sea, y que lamentablemente solamente ingresa uno a la política para servirse, para mejorar su calidad de vida individual o familiar y para pasarla bonito. Lamentablemente, este Congreso creo que ha sido peor que los anteriores, ¿no? No. En la falta de... Yo le diría que en otras cosas no, digamos, aprobar leyes inconstitucionales, muchísimas menos, no han aprobado nada en realidad. Entonces, tanto daño no han hecho, por ejemplo, como el Congreso Corto, que aprobó unas 17 normas inconstitucionales. Pero en materia de insensibilidad y desconexión con la población, yo nunca he visto una cosa igual. Por eso digo, viven de espaldas a la realidad, ¿no? O sea, no entienden, no tienen esa sensibilidad para entender lo que pasa en la calle, ¿no? O sea, yo estoy seguro que muchos de ellos salen a caminar con miedo. O sea, no pueden ir a un supermercado. A donde los conocen, porque la mayoría son desconocidos, entonces pueden pasar piola. Pero los que son conocidos, claro, los gritan todo el día. Debe ser horrible ser congresista, pobre gente, pero por otro lado, esa falta de sensibilidad es brutal. Lo que les está pidiendo a la población es sencillísimo. Váyanse lo antes posible. Ya, no tiene que ser mañana. El jurado necesita 270 días. Bueno, dentro de 270 días. Ese es el sentir popular. Está en todas las encuestas. Es fácil percibirlo. No es muy difícil. Ahora, pero ¿Por qué no? Este Congreso, por otro lado, yo no creo que esté en condiciones, ante una renuncia de Dina Boluarte, de asumir, ¿no? Creo que sería peor, ¿no? O sea, y yo no creo que tampoco, si no tienen la disposición, perdón, de recortar el periodo tal como lo pide la ciudadanía, yo no creo que tengan la disposición tampoco de hacer un cambio de mesa directiva. No. Ahora, vamos por partes, ¿ya? Si son complementarias, eso es un invento, ¿eh? Porque la complementariedad en la Constitución ya está regulada. Para la presidencia son los 2 vicepresidentes, si no, elecciones inmediatas. Para el Congreso es Congreso disuelto
Lo que quieren es Por reelección, dos, ¿no? Lo que quieren es reelección, ¿no? no, no. Y por último, si quieren la reelección, que modifiquen la Constitución en dos legislaturas con 87 votos, que para eso los tienen de todas maneras, no hay discusión. Para eso sí lo tienen. Pero a lo que voy, si ellos se pueden reelegir, porque es complementaria, entonces Castillo también se puede reelegir. ¿Por qué no? Bueno, sí, obviamente, y no ha sido condenado aún, ¿no? No ha sido condenado. Entonces Castillo puede postular. No les da la tutuma para pensar que es el mismo principio y Dina Boluarte en la misma plancha. O Dina Boluarte postular a la presidencia también. Ah, no, ese artículo no, ¿ah? Que le ha ejercido la presidencia, perdóname, puede postular Castillo, porque ya no es presidente, y ya dejó de ser presidente, no está ejerciendo la presidencia. O no, porque es Sí. complementario. Ahora, Y de repente hasta gana. A ver, no creo, evidentemente, pero es que no se dan si cuenta eso que, ocurriera, apagamos la luz y nos vamos, ¿no? O sea, claro, o sea, abren la caja de Pandora para una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, no se alinea con la Constitución, pero ni uno se separa de la Constitución como se separaron en el año 2000 para encontrar una salida política. Bueno, usa la misma salida política, si la avenida ya está hecha, usas la misma avenida política. No, ahora bueno, vamos a ser creativos. Presidente de la generalmente, República por 2 años. Y además, ojo, como no van a conseguir los 87 votos, hay que ir a un referéndum. ¿Qué tal? Ni hablar. de terror. La respuesta es no. Sí. Ahora, yo generalmente soy optimista, pero en este caso no tengo cero optimismo en el Congreso, Porque es muy pesimista. porque la verdad que no veo en absoluto luz al final del túnel. No veo la posibilidad de que se pongan de acuerdo en algo. Lo único creo que todos quieren es quedarse el mayor tiempo posible, pero no saben ni siquiera cómo hacerlo. O sea, y veo incapacidad política, veo falta de sensibilidad, y podemos hacer un rosario de defectos del Congreso como tal. Pero lo que yo creo que va a pasar es que lamentablemente van a hacer, puede haber un desborde si ni el Ejecutivo ni el Legislativo hace algo, lamentablemente Ahora, esto... hay algo que sí, a mí me da alguna ligera esperanza. Si no hubieran hecho nada, tenían que esperar hasta el 15 de febrero y votar lo que ya tenían aprobado de diciembre. ¿Ok? Era evidente que no iban a tener los votos, yo lo vengo diciendo hace semanas. No tienen los votos, no tienen los votos, no tienen los votos. Pero pudieron no haber hecho nada y esperar ese momento. El hecho de que Fuerza Popular, es decir, Keiko Fujimori, Galarreta y la dirigencia, ¿no? Evidentemente todos los que están sentados en el Congreso, salvo Nano Guerra García, Patricia Juárez y Aguinaga, no creo que nadie más juegue pelota ahí, que se dé cuenta de que no les da el tiempo, implica que hay algunos políticos un poquito más experimentados que dicen, no, tenemos que apurar la salida. Eso me da alguna esperanza de que por lo menos hay una sensibilidad de que tienen que apurar la salida, ¿no? Y espero que esa sensibilidad sea un poquito contagiosa, ¿no? Esperemos. Sí, y además porque creo que, bueno, la impresión que tengo es que Fuerza Popular quiere recuperar ese espacio de la derecha popular, ¿no? Claro. ¿No? Y de la derecha sensata, ¿No? después Claro, de meses y años de insensatez, claro. de la derecha sensata que hace cosas que no son Exacto, buenas para alguien, sino buenas para el Perú, ¿no? exacto. Y marca distancia del resto de la derecha, que andaban juntos en algún momento en lo que alguien le decía, no sé por qué, el bloque democrático, ¿no? Pero bueno, sí, por ahí, pero el problema es que si no tienen la capacidad de persuadir a sus pares, también estamos mal, ¿no? O sea, no hay mucha esperanza, ¿no? O sea, lo ideal debe ser que entre ellos, digamos, conversen y los que tienen un poco más de experiencia les hagan entender a los otros que así como están pretendiendo manejar la cosa no van a ningún lugar, ¿no?
Ahora, y lo que me preocupa más aún es que, ya, perfecto, elecciones 23 o 24, todo parece indicar que es el 23. Hay que flexibilizar un poco para la participación, digamos, de otras. De la mayor cantidad de partidos políticos, así es. Hay grupos nuevos que ya están logrando su inscripción, otros que probablemente en los próximos meses consigan su inscripción, y yo creo que la participación debe promoverse para todos. Pero sigo preocupado por el tema del caudillismo, ¿no? Es decir, muchos grupos de derecha, muchos grupos de izquierda y muchos grupos de centro, ¿no? Entonces, así, atomizadamente, también... No, se está trabajando una alianza. Y ya todos sabemos, esto es por lo bajo, pero usted también debe estar informado. ¿O no? Lo que pasa es que, a ver, y en todas los intentos de bloques, todos quieren ir a la cabeza, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Entonces... Claro, pero este es un bloque, lo que me contaron ayer, realmente no es cierto, pero en fin, donde está APP y Podemos, podría entrar Fuerza Popular y podría entrar, aunque parezca increíble, fue el dato que me dieron ayer, Juntos por el Perú. Pero el Juntos por el Perú que tiene la inscripción, o sea, no, o sea, el de IU decimos, digamos, no el de CID, etcétera. Y ese es el bloque que se está trabajando. Somos Perú aparentemente va a lanzar a Forsyth y a Vizcarra como cabeza de lista en Lima. Y, o sea, los partidos, ojo, se están preparando, eso es lo que me han contado ayer. No sé si sea verdad o no, pero usted ahí donde está colocado, cuéntenos. No, yo lo que estoy tratando de impulsar es un bloque de centro, ¿no? Y yo Claro. y lo digo, y lo he dicho abiertamente, o sea, desde el progresismo hasta la derecha liberal, ¿no? Y creo que ese bloque está llamado a constituir de repente pues un bloque responsable que le dé mesura y romper con un viejo mito de que el centro es tibio. El centro no tiene Claro. por qué ser tibio, tiene que generar equilibrio, ¿no? Y a eso creo que hay que propender, ¿no? ¿Está trabajando usted con Jorge Nieto también? Conversamos con Jorge. Jorge tiene su grupo, ¿no? Sí, Yo, porque hay pintas ya en la carretera que dicen Nieto presidente, no creo que se hayan hecho solas. claro, obviamente, ahí él tiene está creando su partido. Yo tengo un colectivo con el que vengo conversando y discutiendo y viendo la posibilidad justamente de impulsar ese frente. Y cómo se llama ese colectivo? digamos, bueno, es un colectivo de distintas, aún no tiene definido un nombre, pero lo que sí le puedo Ya, garantizar es un bloque de centro, ¿no? ya, pero ¿están peleando por inscripción también? ¿O no? ¿O van a entrar en la alianza? Hay un grupo, digamos, que participa en esta coordinación que sí está trabajando por la inscripción, pero con miras a generar un gran frente, ¿no? No de ir, digamos, aislados. No es la idea. Ahora, si llegado el momento, pues, las condiciones se dan, esperamos llegar a la conformación de un frente, ¿no? Ok, entonces Estamos sí, para que trabajando en vea, ello. para que vea el público que las cosas en un nivel mucho más abajo de la epidermis se están moviendo a toda velocidad también. Sí, Ya, y a estas fuerzas que se están organizando, ¿les va a convenir un presidente de a 2 años? en absoluto. Ya pues, es ridículo. Porque sería la transición tras la transición y no tendría, digamos, ningún sentido, cuando lo que se requiere es justamente un nuevo gobierno o también un nuevo Congreso que empiecen a hacer algo por el país, pero sobre todo que el sistema funcione, porque nuestro sistema prácticamente está en distintas fases, en distintos aspectos paralizados, ¿no? O sea, la economía está siendo afectada, el nivel de inseguridad es altísimo, hay una serie de cosas que podríamos discutir, pero en general lo que necesitamos es que el sistema funcione y funcione para todos, justamente para que no hayan hermanos y hermanas nuestras protestando por una serie, digamos, de carencias y necesidades, ¿no? Que sientan que el Estado Pero, llega. a ver, pero yo no creo que esta protesta sea por carencias y necesidades, ¿ah? Las carencias y necesidades siempre han estado ahí y la población ha estado sin ninguna necesidad de tomar una carretera, salvo por aspectos muy puntuales, ¿no? Un paro agrario, en fin, un paro nacional de educación, etcétera. Pero salvo las cuestiones gremiales y puntuales,
nunca vio la necesidad de tomar una carretera, habiendo injusticias, faltando agua, desagüe, colegio, salud, etcétera, porque en el Perú falta todo. No estaban protestando. Ahora están protestando porque hay una crisis política. Esta protesta, si bien es cierto, tiene un corte y un tinte eminentemente político, pero también, digamos, como que no cae pues en saco roto. O sea, cae obviamente porque también hay gente que está insatisfecha. Pero hay otro grupo, y hay que decirlo sí siempre, que responde sin ninguna duda. Yo no tengo ninguna duda de que responde a economías ilegales, más allá de No, una u siempre otra. están. Es que, pero a ver, vamos por Y partes. quizá el Congreso también, y quizá el Congreso también, Por eso y le iba a por decir eso, siempre. por eso, por El eso Congreso de Economías Ilegales también. Pero a ver, a la economía ilegal le conviene estar cerca del poder, pero no le conviene que lo miren. ¿Ok? No quiero que. El narcotráfico no quiere ser mirado. así es. La minería ilegal no quiere ser mirada. ¿Por qué van y incendian el juzgado de Camaná? Para que desaparezcan los expedientes, pero no quiero que me mires. Estado, tú, ausente, para mí, eres lo mejor que me puede pasar. Así es. ¿Ok? Y los demás sí quieren presencia del Estado. Entonces es muy difícil confluir, pues, porque el grupo que no quiere la presencia del Estado va a desaparecer. Puede financiar, pero va a desaparecer y va a tender a desaparecer porque mientras no haya presencia del Estado, florece. Pero genere caos. Genere caos. Pero florece. El caos es una escalera. Sí. Esa es una frase de Game of Thrones. Pero es verdad, pues el caos es una escalera. O sea, tú en el caos comienzas a trepar porque nadie te ve. Entonces las economías ilegales pueden prosperar en el caos, sí, pero no por mucho tiempo, porque también necesitan la carretera, también necesitan el aeropuerto, El necesitan gran, el gran reto es cómo hacer que el sistema, cómo hacer que el Estado funcione y cómo hacer que por un lado haya orden, pero por otro lado también haya desarrollo, haya crecimiento, Y haya ese y es el sobre único todo tema, ¿no? El social. Estado, a ver, vamos a decir una cosa, la economía peruana está paralizada. ¿Sí? El año pasado lo que ha tenido es una inercia pospandémica donde todos los peruanos nos hemos gastado, lo que dicen los economistas, básicamente nuestros ahorros. Entre la CTS y la AFP, la clase media, y más abajo todos los bonos que ya se comieron, ya se gastaron, ya se fueron. Eso es lo que ha sostenido el consumo y eso es lo que ha sostenido la economía. Inversión privada, crecimiento cero. Y en este momento no se está tomando, como es lógico, ninguna decisión económica importante para el futuro del país. Ninguna. No solamente eso, Moody's ayer, la perspectiva, no la calificación, es negativa, pues. Pero, por Dios, no tienes que estar No, en Moody's para saberlo. está decayendo cada mes decae, ¿no? Entonces estamos mal, ¿no? Y esa mirada desde el exterior, además, no es pues una conspiración internacional del comunismo, ¿no? No. Aquella gente que dice, el foro de Sao Paulo, que Cuba, están locos. No leen nada. Dale y el gallo Zamora, ¿no? Entonces ven comunistas, estamos luchando contra el comunismo, ya. Eso es bacán para unas señoras acá en San Isidro, acá cerca, mi vecina, pero eso no es la realidad. Entonces, regresando a la realidad, porque hay gente que quiere contarse el cuento que quiera, pero regresando a la realidad, que es el lugar donde debemos estar, lo que sí tenemos es una mirada internacional hacia el Perú muy mala. Y la Cancillería, además, se han estado revelando documentos en Hildebrand en sus 13 increíbles. Lo que pasa es que, vuelvo al inicio de la conversación, el gobierno de Dina Boluarte carece de una mirada política. Tendría que tener 4 ejes principales. El eje económico, para reactivar la economía, el eje de seguridad, para hacer que el sistema funcione y se recupere, por lo menos baje la sensación de inseguridad, y el eje de desarrollo social, ¿no? Todos los sectores sociales se reactiven, y el eje internacional. Es decir, tendría que tener una cancillería que también lea política y que vea que no estamos en una burbuja y que no vivimos Ahora, la aislados. Cancillería Tendría no que hacer puede... un trabajo pero la distinto. Cancillería yo creo que es muy profesional
es lo más profesional que tenemos en el Perú, hace su trabajo, pero no puede inventar una realidad paralela. Entonces, Claro. si 24 países en la OEA miran con preocupación lo que pasa en el Perú, es una katana, es un papelón. 24 países piden que cese la represión y que vayamos a un proceso electoral. ¿Qué es lo que pedimos todos los peruanos? Que se Pero pare de matar gente y que vayamos a un proceso electoral. el relacionamiento, me refería yo concretamente al relacionamiento con los países de la región, ¿no? O sea, Claro. no puede No, ser, eso es un desastre. Pero ¿no? tal vez, tal Pero vez, hay lunares, por ejemplo, el trabajo que se ha hecho en Venezuela, y nadie lo dice. El embajador Orozco ha logrado, por ejemplo, que Maduro y su gobierno no se metan en la discusión. Y prácticamente hay un reconocimiento a Dina Boluarte, y eso tendría que haber pasado absolutamente con todos los gobiernos, sean de izquierda o de derecha, que hay en la región, ¿no? Y eso no, pues, o sea, sí creo que hay un trabajo político que también ha sido ausente de la Cancillería, ¿no? pero ahí estamos. O sea, este es el escenario en el que nos estamos moviendo. En esta perspectiva, ¿no es acaso lo más conveniente lo que pide la gente común y corriente en la calle? Que Dina Boluarte renuncie. Con el dolor de mi corazón creo que todo va apuntando hacia ello, ¿no? Lamentablemente, yo creo que debiéramos o deberíamos haber evitado que eso suceda, pero la incapacidad política de ella y de su equipo de gobierno nos van dejando sin alternativa, ¿no? Y me apena porque, insisto, técnicamente hay gente muy bien preparada en el gabinete. Claro. Yo conozco, por lo menos conozco a varios en cultura, en defensa, en interior, o sea, conozco de las capacidades y de la buena disposición y el compromiso que tienen Vicente Romero, que tiene Jorge Chávez Cresta, que tiene Leslie Urquiaga, o sea, hay mucha gente que ha entrado a servir al país, dejando inclusive sus actividades privadas y con la mejor de las intenciones. Pero el problema no son nuestros técnicos. El problema es que la presidenta Boluarte creo que se ha convertido en Perdóneme, incapaz. dije, No el tiene, no problema, tiene capacidad para conducir el gobierno. y el problema es este, los ministros que han renunciado, no los que han removido, ¿no? Que son dos nada más, el resto ha renunciado, han renunciado por las muertes porque no quieren tener responsabilidad política ni penal. Y Dina Boluarte va a tener responsabilidad política y penal cuando termine su mandato de todas maneras. Ahora, Alguien la puede haber engañado, pero alguien, no recuerdo quién, pero alguien le sugirió públicamente, inclusive, que haga un gabinete de paz, ¿no? O sea, yo no sé si aún de repente podríamos estar frente a un último intento, no, pero porque a ver, el Congreso no va a dar una salida viable. Lo que va a producir como salida para votarla en una segunda legislatura en una semana y media va a ser un disparate absoluto. O para mandarla a un referéndum. Va a ser un disparate absoluto. Con lo cual solo le queda a Boluarte renunciar, no le queda otra, por el bien del Perú. O sea, no, como lo hizo, siempre digo, como lo hizo Tudela o Márquez hace bueno, claro, 23 años. o sea, un gesto democrático por salvar la situación, ¿no? Por salvar al país. O sea, señores, no hay forma de que este Congreso, es un Congreso trabado. Un Congreso trabado no puede producir nada porque, hay que decirlo, de agosto a hoy, agosto del año 2021 a hoy, 18 meses después, no ha sido capaz de producir nada, salvo el directorio del BCR y un tribunal constitucional bastante cuestionable, absolutamente conservador por un pacto conservador entre fuerzas conservadoras. Nada más. Eso es todo lo que ha producido. Ahora, Todo de valor, ¿no? No digo legislativamente ha producido cosas declarativas, yo pero de considero, valor. yo creo que hay que hacer muchas reformas a la Constitución y son necesarias. Ya. De ahí a una constituyente, no sé. Pero hay mucha gente, inclusive afines, ¿no? A mí que sí, pues están de acuerdo con una asamblea constituyente, pero no hace falta ver
simplemente ni siquiera las encuestas más serias, más sensatas, el modelo constituyente futuro sería un modelo súper conservador, ¿no? Entonces, absolutamente autoritario, ¿qué hago con yo pena de propiciando, muerte, servicio militar obligatorio, mano dura, qué hago propiciando represivo hasta la pared del frente? una constituyente que, en vez de solucionar el problema democrático que vive el país, va a agudizar las contradicciones, va a agudizar... No, digamos, va a generar una dictadura, o sea, así es. un régimen autoritario. Entonces, y yo creo que necesitamos un nuevo gobierno una nueva, no sé, o una clase política renovada, con gente con experiencia, pero también con mucha juventud, pero necesitamos un nuevo momento, un nuevo tiempo para nuestro país, para por lo menos tener esperanza de que sí es viable el Perú, ¿no? O sea, Tremendo. Muy bien, a ver, ¿alguna pregunta del público que se me haya olvidado? ¿Piensa postular? Claro, que ya nos dijo que sí, ¿no se han dado cuenta? No lo ha dicho con... ¿Piensa A ver. postular, doctor? estoy trabajando y lo he dicho con claridad, estoy trabajando para impulsar un bloque y estoy liderando un grupo y espero que podamos confluir en un gran frente, ¿no? ¿Pero sería usted el candidato presidencial? Estoy liderando un grupo para generar justamente un entendimiento y a partir de esa confluencia pueda haber una candidatura. Mire, si no postula a la presidencia, a la vicepresidencia, también es bien interesante porque en el Perú uno la hace, ¿eh? Siendo vicepresidente, la hace. En otros países es un cargo decorativo, pero en el Perú es una cosita de interés. Muy bien. Creo que hay que trabajar por la Gracias. institucionalidad, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y sí, van a comenzar a surgir, ojo, más nombres, porque si vamos a un proceso electoral, es evidente que las fuerzas políticas se van a alinear a ese proceso electoral. Muy bien. Pregunta final, porque yo estoy haciendo una apuesta. ¿Para cuándo cree que renuncie Dina Boluarte? Yo creo que después de que termine la decisión congresal, ¿no? O sea, una vez que tengamos la claridad, o sea, de que corroboremos lo que ha decidido el Congreso, yo creo que ese es el momento decisivo, ¿no? Y si no lo hace. O sea, a ver, vamos a explicarle a la gente. Si el Congreso hoy día aprueba un mamarracho, con menos de 87 votos además, las horas de Dina Boluarte ya son horas, ¿no? Sí, sí, sin duda. Sin duda. Nadie nos cree, pero en fin. A veces acertamos, ¿no, Abel? A veces acertamos. A veces acertamos. Muy bien, muchísimas gracias a Mariano González por haber estado con nosotros. Mucha suerte en estos empeños políticos y con nosotros será hasta el día de mañana. Así que nos vemos nuevamente mañana. Hasta mañana, Rosa María. Cuídense mucho todos, por favor. 8 de la mañana en Radio Santa Rosa. Chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.